Hola chicos, bienvenidos a Telehistoria. Comenzamos un tema nuevo en el que vamos a hablar de el mundo de la antigua Grecia. Este tema es importantísimo porque comprendiendo este mundo vamos a comprender mucho mejor por qué vivimos y somos tal como somos hoy en día. Y diréis, ¿pero por qué? ¿A qué viene esto, Javi? Pues viene a que nuestra cultura, la cultura europea y la cultura occidental, tiene mucho que ver y bebe directamente de la cultura de los griegos, por lo cual, conociendo a los griegos, tal vez logremos conocernos un poquito mejor a nosotros mismos. ¿Os interesa? Pues comenzamos. De lo primero que tenemos que hablar, antes de hablar de la historia propiamente dicha de esta civilización, es del medio geográfico en el que se desarrolla. Es fundamental porque todas las civilizaciones son condicionadas por el medio en el que viven, y en el caso de Grecia esto va a tener mucha importancia. Os explico. Grecia es una península muy montañosa y de muy difícil acceso de unos lugares a otros vía terrestre. Como lo podéis ver en el mapa, hay muchísima montaña por el medio de la península. Además, sus ríos, aunque son caudalosos en invierno, son muy secos en verano, como es característico de los ríos de la vertiente mediterránea española, por ejemplo. En la antigüedad, como os decía, estas montañas tan altas actuaban como una barrera natural para que se pudieran comunicar por tierra unas ciudades y unos poblados con otros, lo que impedía el comercio y los contactos terrestres. ¡Yo por ahí no paso! Estas dificultades van a hacer que los griegos se lancen al mar y sean un pueblo de grandes marineros. Van a ser un pueblo de navegantes. ¿Por qué? Por una parte, porque al ser una península hay muchísima costa, y por otra parte, porque es mucho más rápido ir de un lugar a otro en barco que por tierra. Es decir, si me voy aquí, si tengo que ir de aquí, o por ejemplo de aquí a aquí, tardo mucho menos yendo en barco dando la vuelta que yendo por todas estas montañas por el centro. Y no me quiero imaginar tener que pasar todo esto, ¿verdad? Estamos ante un pueblo de grandes navegantes que van a utilizar el mar y los barcos tanto para pescar, lógicamente, y como recurso para poder comer y alimentarse, como sobre todo para comunicarse y para comerciar. Esto también lo veremos, que los griegos son un pueblo de navegantes y un pueblo de comerciantes. Aunque el comercio y la pesca fueran muy importantes para los griegos, como os acabo de decir, la base económica de esta sociedad, de esta civilización, como la de prácticamente la totalidad de todas las civilizaciones antiguas, es la agricultura y ganadería. En este caso, la agricultura se va a componer de la tríada mediterránea, que ya la hemos hablado, los tres cultivos típicos del Mediterráneo, que son cereal, vid y olivo, para hacer lo típico de la dieta mediterránea, ¿no? El pan, el aceite de oliva y el vino. En un principio, pues como otros pueblos, se dedicaban mayoritariamente a cultivar cereal para poder alimentarse, ¿no? Pero con el tiempo se van dando cuenta que es más rentable especializarse en plantar viñas y plantar olivos y hacer aceite y vino y comerciar con ello, por lo cual con menos tierras pues puedes obtener más riqueza. Vendes vino, que es un producto que vale más dinero, y puedes comprar otro tipo de productos, o vendes aceite, que es un producto también muy caro, y puedes comprar otro tipo de productos. Estamos viendo cómo los griegos desde pronto van viendo el comercio como una de las posibilidades fundamentales que tienen para poder progresar como pueblo.
Por otra parte, no solamente se van a dedicar a comerciar con aceite con vino, sino que también se van a dedicar a comerciar con manufacturas, con productos artesanales. Estos productos artesanales pues van desde perfumes a, todo tipo de productos que os podéis imaginar. Pero lo fundamental van a ser las cerámicas. Las cerámicas griegas van a exportarse por toda Europa y todo el Mar Negro. Además tienen una doble función. La primera, poder transportar, por ejemplo, el vino o el aceite en grandes ánforas, las ponían en los barcos y llevaban el aceite o el vino. Diréis, ¿cómo lo llevaban en unos jarrones? Pues eran jarrones picudos así. Y el fondo de los barcos en las bodegas lo llenaban con un poco de tierra o de arena y clavaban las ánforas para que no se les marchasen. Y con esas ánforas transportaban, como os digo, el aceite o el vino. Pero estas cerámicas no solamente tenían una función de mero recipiente, sino que también se comerciaba con ellas para que las usase la gente de otros lugares. De hecho, eran muy apreciadas porque estaban muy bien hechas, tenían muy ricas pinturas, estaban decoradas, como os digo, muy bien, y entonces pues cualquier persona extranjera de cierto prestigio quería tener cerámicas griegas porque eran lo más guay que había en ese momento en cuanto a cerámica, ¿no? Por lo cual, doble función, mera función de transporte y una segunda función de comerciar con la propia cerámica con otros pueblos. Una vez que hemos visto en qué medio geográfico y a qué se dedican estos griegos, tenemos que ver las diferentes etapas en las que podemos dividir la civilización griega. Como veis en el mapa, comenzamos con la civilización minoica y la civilización micénica, que no la vamos a ver todavía. Pero después de esas civilizaciones, que podríamos decir que son como los antecesores de los griegos, se produce unas invasiones que se llaman las invasiones de los dorios. ¿Quiénes eran los dorios? Pues lo de siempre. Eran unos señores que eran culturalmente inferiores a los que vivían en ese momento en Grecia, pero conocían el hierro y eran un pueblo guerrero y muy bruto, por lo cual parece que producen una devastación muy grande en Grecia que tarda 300 años en recuperarse, en lo que se llama la época oscura. Se llama época oscura porque casi no se tienen noticias, ¿no?, arqueológicamente hablando, de esa época. De repente, hacia el año 800, en el siglo IX, resurge la civilización y la cultura griega, dando comienzo a lo que se llama la época arcaica, que irá desde este siglo IX hasta el siglo VI-V antes de Cristo, y que es lo que nos va a ocupar hoy. Después de ello se abrirá la época clásica, que esta es la más conocida a la vez que la más corta, y después se abrirá una nueva época, que es la época helenística, que se caracteriza por la invasión de los macedonios. Los macedonios, que es un pueblo que está al norte de Grecia, invaden Grecia y crean un imperio inmenso, expandiéndose fundamentalmente hacia Oriente. Hoy, como os digo, vamos a ver la época arcaica. Una primera característica de la época arcaica es el surgimiento de las polis. ¿Qué son las polis? Las polis son ciudades-estado, quiere decir ciudades con su territorio de alrededor y que son completamente independientes respecto a las ciudades que hay al lado. Grecia no forma un país tal y como lo conocemos nosotros, sino que Grecia es un cúmulo de ciudades desperdigadas por todo su territorio, que cada una tiene un terreno que es suyo y que son independientes de las demás. Como os digo, cada una tenía su propio gobierno, sus propias leyes, su propio ejército, su propia moneda. Y las dos más importantes que hubo fueron Esparta en Laconia, que la veis ahí, y Atenas en el Ática, que la podéis ver ahí a la derecha.
Aunque estas polis os he dicho que eran completamente independientes, no quiere decir que los griegos no tuvieran nada que ver unos con otros. De hecho, todos, aunque fueran de ciudades diferentes, tenían la concepción de pertenecer a un mismo pueblo, de todos ellos ser griegos. De hecho, había dos cosas fundamentales que les unían. Una misma lengua, todos ellos hablaban el griego y Χρόνια και χρόνια μας παίρναν τα αρχαία μας. Μετά μας πήραν και τις Ολυμπιάδες μας. Τώρα θέλουν να πάρουν και το γιαούρτι μας. Y dos, una misma religión. Todos ellos tenían como religión la religión griega con unos mismos dioses y unos mismos cultos. Sin sacrificio, le enseñaremos a ese mortal a no burlarse de los dioses. ¡Enseguida! ¡Ah! Ebrio idiota, destruiste a la Atlántida. Por ello, aunque fueran completamente independientes, sí que tenían el concepto de pertenecer a un mismo pueblo. Además, por otra parte, muchas veces se aliaban entre ellos, bien para pegarse unas con otras, o bien también para enfrentarse a invasiones o peligros externos. Por ejemplo, como veremos más adelante, cuando les intentan invadir los persas, van a unirse para combatirles. Al principio las polis estaban gobernadas por reyes o por jefes, siendo la participación del pueblo en el gobierno prácticamente nula. Pero un poco más adelante, los reyes van perdiendo poder en favor de unas pocas familias muy poderosas, lo que llamamos la aristocracia. Y el gobierno va a pasar de ostentarlo solamente una persona a ostentarlo una serie de familias o una serie de personajes, cabezas de las familias más poderosas, que van a ser los llamados por los griegos aristoi. Aristoi quiere decir en griego los mejores, por lo cual este gobierno se le va a llamar aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores. En verdad es el gobierno de los poderosos, de los que más poder tienen, de los que más dinero tienen y de los que más posesiones tienen, siendo la participación del pueblo en el gobierno todavía muy reducida. ¡Eso no hay derecho! El segundo gran fenómeno, aparte de la creación de las polis en esta época arcaica, es el surgimiento de la colonización griega, que va a tener una importancia fundamental para Europa, como veremos a continuación. ¿Por qué se produce la colonización? Pues mirad, desde la época arcaica, Grecia no hace sino crecer en cuanto a número de habitantes. Las ciudades se llenan de gente y llega un momento en el que no pueden sobrevivir todos, porque hay, como os he dicho, muy pocas tierras de cultivo. Es una zona muy montañosa y solamente pueden cultivar en los pequeños valles que hay entre montañas. Esto, unido a que la aristocracia son los que tienen la mayoría de las tierras, mientras que hay muchísima gente que no tiene tierras, provoca que haya mucha gente que pase hambre. Ante la perspectiva de seguir pasando hambre, lo que hacen va a ser lanzarse a la mar e irse a otros lugares a intentar fundar nuevas ciudades que se van a llamar colonias. Como os digo, los griegos se lanzan al mar en busca de nuevos territorios que poder cultivar y desde los cuales poder comerciar. Estas se van a llamar colonias y se van a extender, como veis en el mapa que tenéis aquí arriba, toda la zona que podéis ver en rojo, se extienden por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. Esta colonización va a ser fundamental para que se extienda la cultura y los saberes griegos por toda Europa y por todo el Mediterráneo. Por eso os digo que la colonización griega tiene una importancia muy grande para la historia de la humanidad. Estas colonias, aunque seguían teniendo algunos lazos de amistad con la metrópoli, es decir, con la ciudad de la que procedían las personas que habían fundado esa nueva ciudad, eran completamente independientes, no dependían de la ciudad de la que habían salido. Una vez que fundaban una nueva ciudad, eran ellos los que gobernaban, eran ellos los que ponían sus leyes, etcétera, etcétera.
Con esto terminamos la época arcaica y terminamos la clase de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo capítulo vamos a ver la época clásica. Yo creo que la más bonita de la historia de Grecia. Así que aquí os espero y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós.